y antes de presentar al doctor Luis Lamacucho, que ya está aquí en nuestros estudios, queríamos leerles una información del tema que vamos a tratar justamente, un tema de discusión, fue si es necesario reformar el actual Código Penal o formular uno nuevo, con el fin de incluir los nuevos delitos que comete el crimen organizado en nuestro país. En 1991 se promulgó el Código Penal con el fin de agrupar y sancionar los actos delictivos en el Perú. Sin embargo, han pasado más de 20 años y el avance del crimen organizado desnuda a diario la presencia de vacíos legales. Ante ello, distinguidos penalistas plantean reformas en la materia. Por eso le hemos traído al doctor Luis Lamacucho para que nos hable sobre este tema. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido a Nacional. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Es necesario reformar? Bueno, mira, el Código Penal, desde el momento en que fue promulgado, ha sido objeto pues de infinidad de reformas, tanto en el aspecto sustantivo como adjetivo. La sociedad ha cambiado, el Perú vive una serie de transformaciones, hay un factor tecnológico, sociológico, cultural, educativo, y evidentemente que las normas muchas veces no están actualizadas y aparecen desfasadas frente a nuevas formas de criminalidad. Pero el problema de la criminalidad desde la perspectiva de lo que establece el Código Penal es muy importante, porque al final de cuentas es la norma penal la que va a permitir establecer un derrotero. Sin embargo, el tema no va exclusivamente por la reforma legislativa jurídica, sino más que todo por un tema de orden estructural operativo, ¿no? Un sistema de justicia desfasado, desbordado, politizado, que no tiene capacidad de poder interactuar de manera eficiente para los fines de poder consolidar un aspecto de credibilidad. O sea, el ciudadano común y corriente no cree mucho en sus magistrados, en el sistema de justicia, por razones que estoy explicando, pero al final de cuentas el sistema de justicia es un sistema mucho más amplio de lo que es exclusivamente el aspecto jurisdiccional. Lo que tiene que ver con justicia tiene que ver con seguridad ciudadana, y por lo tanto dentro de esta estructura está la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario, las procuradurías, en fin, un conjunto de instituciones que tienen que interactuar de manera sistémica, ordenada, planificada. Por ejemplo, creo que sería muy interesante diseñar un plan de acción para los efectos de poder enfrentar el crimen en todas sus modalidades, con objetivos, con metas, con una metodología, para poder ir racionalizando los esfuerzos que no son muy abundantes y poder establecer líneas de acción, porque tan complejo es el problema de la criminalidad como el desorden que existe en el sistema en general para poder atacar temas de tanta complejidad como es el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción, los temas ambientales, en fin, una serie de actos criminales que han adquirido nuevas dimensiones, que han aumentado en términos cuantitativos, cualitativos, y que desbordan toda expectativa de control eficaz, dentro del cual está pues, evidentemente el Código Penal, que tan importante como el mismo también es el nuevo procedimiento penal, porque el procedimiento pues es el método a través del cual se hace justicia o se procesa a las personas, y si no tenemos un procedimiento adecuado, no podemos tampoco en una sociedad como la que te estoy brevemente describiendo, supeditarnos pues a un proceso que dura 4 o 5 años para poder definir si una persona es culpable o es inocente. Pero ¿qué pasa con los vacíos legales? ¿No es darle las armas a la otra parte para que se libre de juicios o de penas? Por ejemplo, antes no existía, no se veía la extorsión, la estafa agravada, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cómo se castigan estos con el actual Código Penal? Mira, la tendencia más resaltante de todas las modificaciones que se han hecho del año 1991 se centran exclusivamente en aumentar la penalidad para estos delitos. Y hay una gama importante de delitos que tienen pena de cadena perpetua: extorsión, secuestro seguido de muerte, narcotráfico, en fin, una serie de actividades criminales significativas que desde el punto de vista de la sanción que acarrean podríamos haber tenido la expectativa de que al haber incorporado la pena máxima, que es la pena de cadena perpetua, que es la antesala de la pena de muerte, sin embargo los delitos han seguido aumentando de manera significativa, lo que pone en evidencia que la solución, o por lo menos el control de estas actividades, no va de manera exclusiva por tratar de aumentar las penas o de tipificar nuevos delitos,
Yo creo que el Código Penal es un marco legal ampliamente difundido, vasto, complejo, modificado, tiene una amplísima gama de actos criminales que están tipificados, pero el tema es también estructural y operativo, ¿no? O sea, hay otro tipo de situaciones que requieren ser abordadas, que me parece que no tienen una solución tampoco inmediata, porque este no es un problema exclusivo del Perú, es un problema que se ha venido acrecentando en muchos países de América Latina y del mundo, pero dentro de las acciones que deberían implementarse, tan importantes como adecuar el aspecto legislativo, el tema procesal, la tipificación de nuevos delitos, es el diseño de un plan de acción para poder continuar en el tiempo y el espacio, porque tú sabes que es muy fácil modificar un código penal, incluir una figura, describirla, tipificarla, la tipicidad, la antijuricidad y todo lo que conocemos los penalistas, pero al final de cuentas hay otros hechos reales que desbordan la calificación del delito y el sistema de justicia no tiene capacidad para poder procesar de manera adecuada y ser un estamento, una institución de credibilidad en la cual la gente sabe que el sistema de justicia es un sistema de equidad y de derecho. Ahora, ¿se puede importar a nuestro Código Penal criterios de derecho internacional referidos a la criminalidad? Por supuesto, yo creo que una de las características más notorias de la criminalidad actual es la internacionalización del delito. O sea, el delito como fenómeno nacional, local o focalizado ya es un concepto obsoleto, porque ahora el crimen es transnacional. Tenemos casos de terrorismo, de corrupción, de lavado de activos y evidentemente... Corrupción en la policía, corrupción en el propio Poder Judicial, ¿no es cierto? Mira, y otras instituciones del Estado. Yo creo que la corrupción sigue siendo un problema agudo en nuestro país, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho y se vienen haciendo, porque desborda el aspecto exclusivamente legislativo, en fin, ya tiene otro tipo de explicaciones de otra índole, de otra naturaleza, pero el problema de la corrupción subsiste en la idiosincrasia de nuestros connacionales, y tan culpa tienen las instituciones, los funcionarios públicos, como también la civilidad que está acostumbrada en alguna medida, ¿no? Más allá de los escándalos que se suscitan permanentemente, pero el tema creo yo que requiere pues un conjunto de esfuerzos. Las normas están dadas, hay infinidad de tratados internacionales, el Perú permanentemente participa en foros multilaterales, se toman decisiones, pero el tema de la seguridad, por ir a algo más focalizado, es un tema que está presente en la mente de todos los peruanos y hay una sensación no solamente de inseguridad, hay una sensación de impunidad, hay una sensación de incapacidad, hay mucho desasosiego, falta de expectativas, hay un desánimo por problemas estructurales que tienen que ver, porque al final de cuentas el fenómeno del crimen es un fenómeno político que tiene diferentes coyunturas, circunstancias, pero lo que sí hay que reconocer que hay países que en la medida de sus posibilidades han implementado reformas y creo que es fundamental que el ciudadano común y corriente de la calle tenga fe y crea en sus instituciones y en sus funcionarios judiciales sobre los cuales existe la expectativa que recurrir a ellos es en la búsqueda de justicia, pero acá sucede muchas veces todo lo contrario. La gente cuando se ve inmersa en un proceso tiende a evitarlo en la medida de lo posible por todos los acontecimientos deplorables que muchas veces se suscitan, en la cual hay una multiplicidad de responsabilidades. Tampoco no se trata solamente de echarle la culpa al funcionario público ni al estamento gubernamental, sino, en fin, son una serie de circunstancias, ¿no? Pero yo creo que sí, la legislación es importante, es significativa. Hay una serie de iniciativas con la finalidad de crear un marco para poder atacar el crimen organizado, desde la fuente financiera, operativa, de inteligencia, de contrainteligencia, los tratados internacionales, la capacitación, los medios logísticos y sobre todo la buena fe de los funcionarios públicos para poder actuar, ¿no? En el tema del delito cibernético esto está tipificado. ¿Cómo se hace cuando se descubre, por ejemplo, este tipo de delitos y se les tiene que sancionar, se les tiene que procesar? Bueno, ese es un caso emblemático de lo que implica el desafío para un sistema de justicia para poder atacar nuevas modalidades de criminalidad
que son electrónicas, cibernéticas, virtuales, ¿no? Yo creo que hay unas iniciativas importantes a nivel de la policía y hay una institución especializada en delitos cibernéticos, pero a pesar de todo ello, la modernidad y la tecnología cada día pone a disposición nuevos métodos, nuevas fuentes informativas virtuales, frente a las cuales es muy difícil interactuar y atacarlas, porque son actividades que, además de ser transnacionales, son inusuales, son virtuales, es muy difícil poder identificar físicamente a los autores, y hay una serie de estamentos de mucha complejidad que hacen que el mundo virtual haya puesto a disposición de gente inescrupulosa, desde pornografía infantil, lavado de activos, transferencias sospechosas, fuentes de información, vigilancia electrónica, interceptaciones telefónicas, en fin, ¿no? Una serie de actividades que desbordan todas las expectativas, y yo creo que además esto es un tema de preocupación internacional vigente, porque es un fenómeno criminal virtual, pero que tiene vinculaciones con los narcotraficantes, con el terrorismo, con el crimen organizado, con la corrupción, y como es fácilmente comprensible, no es fácil, ¿no?, para un funcionario judicial o policial, que además adolece de una serie de limitaciones operativas, estructurales, poder enfrentar una red virtual criminal que moviliza ingentes millones de dinero, de dólares, que hace uso de todas las artimañas. El problema de la jurisdicción supranacional es un tema muy complejo, porque no es fácil interactuar entre dos países que tienen a veces sistemas de justicia opuestos, distintos, diferentes. Los procedimientos no son adecuados, está el tema del lavado de activos, los paraísos financieros, en fin, una serie de figuras que requieren ser atacadas en la medida de lo posible, de una manera sistemática, como te estaba señalando. Para terminar, doctor Ramapucho, y puntualmente, al no ver, digamos, no estar tipificado el delito de los nuevos que hay, que no están en nuestro ordenamiento jurídico, hay un vacío legal, ¿no es cierto? Y al haber vacío legal, ¿cómo se ataca el delito y cómo se sanciona? Mira, ¿Qué ley se le aplica? Hay un principio fundamental en el derecho penal, que es el principio de legalidad. O sea, para poder tú sancionar una conducta, un hecho humano, esa conducta tiene que estar tipificada en una norma penal. Si no está tipificada, y como tú comprenderás, a veces llevar a la norma penal conductas que tienen cierta complejidad en los términos de lo que significa la descripción de la conducta criminal, trastoca un principio de legalidad, que además es un principio de carácter constitucional. Entonces, en pocas palabras, tú no puedes castigar a una persona respecto a una conducta que no está tipificada como delito en el Código Penal. Entonces, y el vacío finalmente lo favorece al delincuente. Claro, yo estoy de acuerdo en la necesidad pero tampoco no es exclusividad de tipificar el hecho en el Código Penal. O sea, pues tú puedes describir en un código muchas conductas, el tema es cómo las investigas, cómo las judicializas, cómo reúnen las pruebas. El proceso mismo, ¿no? El proceso mismo, ¿no? Claro.